Buenas, bienvenidos, bienvenidas. Damos comienzo al módulo género y para iniciar este módulo partiremos de la diferenciación conceptual entre sexo y género. Ambos conceptos se los toma usualmente como sinónimos, pero hay elementos que los diferencian sustancialmente uno de otro. En la primera lámina tenemos el concepto de sexo, que refiere a las diferencias biológicas, genéticas y hormonales que hay entre hombres y mujeres. Refiere a esas características particulares a cada uno de los órganos sexuales y de los caracteres sexuales secundarios. En la siguiente lámina tenemos el concepto de género, que refiere a una construcción sociocultural e histórica que cada sociedad realiza sobre el hombre y sobre la mujer. Esta categoría social son las creencias, conductas, sentimientos, afectos, ideaciones que cada cultura genera frente a la diferencia sexual y produce lo que se conoce comúnmente como el cuerpo sexuado. El sexo entonces es un hecho biológico determinado por la biología. El género es un hecho social que refiere a la cultura y a la relación entre la cultura y la diferencia sexual. En la siguiente lámina, en resumen entonces, el género refiere a lo social, a esos caracteres sociales que lo construyen. El género es un concepto aprendido por medio de la cultura y por ende es variable en el tiempo, susceptible a cambios. El sexo, en cambio, es un concepto que refiere al plano de lo biológico, a los caracteres biológicos, a los caracteres genéticos. Es un concepto que refiere al universal y es invariable en el tiempo. En la siguiente diapositiva tenemos lo que se llama el sistema de género. El sistema de género son las prácticas, estereotipos, símbolos, conceptos, creencias, normas, valores, lo que una sociedad o cultura genera en términos de ideación y simbolización sobre las cosas, que a partir de la diferencia sexual y por medio de los procesos de socialización decantan en lo que son las relaciones personales y en lo que es la identidad, o sea, los roles, valores y creencias que una persona tiene sobre sí, para con los otros y para con el mundo. El sistema de género, entonces, es una creación humana y lo que produce es una naturalización de los mandatos sociales. La siguiente lámina nos habla de las características del concepto de género. El concepto de género es relacional porque refiere a las relaciones que se dan socialmente entre los hombres y las mujeres. Es contextual porque refiere al contexto, a la cultura, a la etnia, a la edad, a la residencia, al barrio. Es institucional porque se mantiene, se compone, se produce y reproduce a través de las instituciones sociales. La primera institución a la cual todos formamos parte es la familia. Después, a través del proceso de socialización, esos mandatos empiezan a hacerse más en el ámbito público, primero a través de la escuela. Es cambiante el concepto de género porque es susceptible a ser modificado a través de intervenciones, a través del tiempo. Y finalmente es jerárquico porque refiere siempre a relaciones de poder que se dan en el intercambio social entre hombres y mujeres. En la siguiente lámina tenemos lo que se llaman los estereotipos de género,
que son esos mandatos hechos ideales, hechos estereotipos. Los estereotipos están en la base de todas las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres. Los estereotipos naturalizan un modo de ser o un deber ser. Por ejemplo, ahí en la imagen tenemos al hombre con un cartel que dice fuerte, dominante, ¿no? Infiel, racional. En cambio la mujer no ni siquiera puede levantar el cartel, ¿no? Y dice débil, sometida, fiel, afectiva. Esos son mandatos, estereotipos que hay en relación al ser o deber ser hombre y el ser o deber ser mujer. Estos estereotipos anulan las posibilidades de cambio y reproducen las desigualdades entre unos y otros. A su vez invisibilizan las transformaciones en feminidades y masculinidades alternativas. Los estereotipos, una característica general y específicamente los estereotipos de género, es que ellos se enquistan en verdades que en lo social se toman como universales e incambiantes. En la siguiente diapositiva tenemos lo que se llaman los roles de género, que son la asignación social de comportamientos permitidos y prohibidos tanto para varones como para mujeres. Estos roles de género se transforman en expectativas que son apropiadas para unos y para otros y terminan decantando en lo que es el ideal hegemónico que varones y mujeres deben cumplir asociado a su género, a su sexo. Esto muchas veces genera niveles de angustia y sufrimiento por parte de unos y otros al no poder cumplir con esos mandatos. La siguiente lámina nos habla de esas desigualdades de género que antes habíamos mencionado y la define como las distintas medidas, las distintas oportunidades que los hombres y mujeres tienen en relación al acceso a los recursos valorados de una sociedad. No todas las personas acceden a los mismos beneficios y o responsabilidades que otros, y el género es uno de esos elementos que lleva a que esa desigualdad se perpetúe en el tiempo. La última lámina nos habla de lo que son los modelos hegemónicos, que lo podemos dividir en dos grupos: el modelo de las masculinidades y el modelo de las feminidades. El modelo de las masculinidades se caracteriza o lo caracteriza esa hegemonía por referir a lo productivo, a lo público, a la razón, al ser para sí, a la idea de proveedor del que trae el dinero al hogar. El modelo de feminidad refiere a lo productivo, a lo privado, a los afectos, al ser para otros, o sea, asociar a la mujer al cuidado de la familia, de los hijos, de los enfermos, a las madres esposas, que refiere a esto último que venía mencionando. Ambos modelos se componen uno con otro y interactúan y se retroalimentan en el ámbito de lo social. Hasta aquí hemos llegado con la presentación de hoy. Le damos gracias por la oportunidad y nos volveremos a reencontrar para seguir trabajando con el módulo de género. Muchas gracias.